Este contacto lo hacemos nosotros desde el Parlamento venezolano para escuchar declaraciones a esta hora de Omar Barbosa, quien es el presidente de la Asamblea Nacional. Todo esto en este encuentro que están haciendo con la Embajada Británica. ¿Cuál es la intención que se tiene en primer lugar con este encuentro con la representación diplomática de Gran Bretaña acá en Venezuela? Sí, bueno, en primer lugar tenemos un convenio con la Fundación Westminster para la Democracia. Del Parlamento inglés cumple con esa labor en muchas partes del mundo. Tenemos una cooperación con ellos que ha sido muy exitosa y hoy está prácticamente entregándose cuenta de resultados de estos 2 años de gestión y echando las bases para continuar la cooperación. Ha expresado el señor embajador y los representantes de la Fundación su mejor intención y satisfacción con lo que se ha hecho hasta ahora. Tenemos mucho para hacer todavía y especialmente nos falta la parte de implementación. Incorporar nuevas metodologías de trabajo para hacerlo más eficiente. De tal manera que dentro de las limitaciones que ha tenido el Parlamento en esta etapa política tan difícil, nosotros agradecemos mucho la presencia de la Embajada Británica y de esa fundación en apoyo al Parlamento venezolano para mejorar su trabajo, para fortalecer sus procedimientos de manera más eficiente, y esa es la idea de la reunión de hoy. ¿De qué manera se beneficia el Parlamento con esta cooperación y cuáles son las áreas en las que se necesita modernizar? Fundamentalmente la parte administrativa, la parte de formación del personal investigador, incluso áreas, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, el tema de la consulta pública, que son temas constitucionales, pero que se hacen en cada comisión, depende del criterio de cada quien. Estamos tratando de estandarizar la manera de hacerlo, los procedimientos, etcétera. Y bueno, en la Comisión de Legislación que yo he presidido hasta este momento, hemos tenido una interacción permanente con la Comisión de Modernización, que tiene que ver con el tema de la asesoría, para precisamente tratar de poner al Parlamento a tono pues, con lo que son los avances parlamentarios en el mundo. Ustedes saben que el Parlamento inglés es uno de los parlamentos que son íconos del trabajo legislativo a nivel mundial, y su experiencia nos parece muy interesante que nos la puedan transmitir para tratar, en medio de todos los obstáculos que ustedes saben que tenemos para cumplir con nuestra labor, esa experiencia nos parece muy positiva. La parte de la gestión de los recursos, ¿cómo la lograrían? Porque para cualquier proceso de modernización haría falta recursos. Y enlazo esa pregunta con el hecho de también cómo manejarían el tema de la transparencia. Por ejemplo, el botón de transparencia en la página de la Asamblea Nacional está inactivo desde hace 2 semanas, supuestamente por falta de un repuesto. Entonces, ese tipo de problemas que son puntuales y concretos, ¿cómo se abordarían si no tiene recursos la Asamblea Nacional? Sí, bueno, efectivamente, hasta ahora este proceso se ha hecho con recursos de la propia Fundación Westminster, porque como ustedes saben, a nosotros, aparte que estamos los diputados sin cobrar sueldo, que sería un detalle, no tenemos los gastos de funcionamiento, que a veces no permiten resolver rápidamente temas como ese. Para poner un ejemplo, las bombas de agua de este edificio de Pajarito se rompieron ayer en la tarde. Estamos en emergencia para reparar esas bombas. El aparato de aire acondicionado que tiene que ver con el área de tecnología se descompuso hace 2 semanas y nos costó, con contribuciones, con ayudas personales incluso, poderlo reparar. Este Parlamento está cercado económica, política y hasta militarmente en el ejercicio de sus atribuciones, pero precisamente por estar con estas limitaciones, representando de todas maneras al pueblo de Venezuela, la Fundación Westminster y la Embajada Británica considera que si algún parlamento en el mundo requiere del apoyo y de la ayuda, de la experiencia de ellos, incluso los recursos que ellos pueden aportar en la parte esta de formación, fundamentalmente es el Parlamento venezolano, y por eso agradecemos el gesto que ellos han tenido de mantener la cooperación y de tratar de continuarla, que es lo que estamos conviniendo. Diputado, su consideración ante la renuncia del presidente Kuczynski en Perú y cómo esto va a impactar a los venezolanos que están allá ante el trabajo que también está realizando la Comisión de Política Exterior y también la Comisión de Familia, que también viene adelantando un registro allí, cómo esto va a impactar y su consideración desde el punto de vista político ante esta renuncia.
Bueno, desde el punto de vista político, por supuesto, lamentamos mucho que se haya producido esa crisis y la renuncia del presidente Kuczynski. Creemos que eso en relación al tema venezolano no va a alterar las políticas del gobierno de Perú. Esa política que expresaba el presidente Kuczynski es una política de Estado, del Perú, incluso del Parlamento peruano en relación a los venezolanos. Estamos avanzando en el tema del RIBE y estamos precisamente realizando acuerdos con los parlamentos, le estamos ya haciendo contactos con ellos, donde hay más venezolanos, como en Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador, para que los parlamentos se incorporen al trabajo que estamos solicitándoles a los efectos de crear mecanismos de protección a los venezolanos que se encuentran en esos países y que estamos registrando en estos momentos a través del RIBE, que todavía no está funcionando en esos países. Estamos estableciendo ya un mecanismo de comunicación para que en los principales medios de esos países se conozca que existe el RIBE y para que las comisiones parlamentarias, sobre todo las que tienen que ver con derechos humanos en los parlamentos latinoamericanos, también la promuevan a los efectos de que los venezolanos sepan que hay una vía a través de la cual se pueden comunicar con nosotros, incluso con esos parlamentos, para buscar apoyo fundamentalmente para los más vulnerables que están sufriendo las consecuencias de estar en un país extraño sin tener recursos para mantenerse. Diputado. La Asamblea Constituyente aprobó un decreto en el cual ordenan investigar, se entiende que a diputados de esta Asamblea Nacional por los pronunciamientos que han hecho contra el Petro, y considera la Asamblea Constituyente que ha sido la Asamblea Nacional responsable de este bloqueo que se ha dado a nivel internacional. ¿Qué respuesta tienen desde el Parlamento para esta nueva amenaza? Bueno, nosotros somos responsables de que se cumpla la Constitución y de defenderla. Nosotros nos pronunciamos contra la existencia del Petro porque está prohibido constitucionalmente y legalmente. Si ellos quieren mantenerse al margen de la Constitución, no es raro que una institución que no tiene legitimidad popular siga insistiendo en que se viole la Constitución. Ellos apoyan cualquier cosa que se le ocurra al Ejecutivo porque no representan al pueblo de Venezuela, sino a la voluntad del Ejecutivo. Nosotros sí representamos al pueblo de Venezuela y entre nuestros deberes está hacer valer la vigencia de la Constitución Nacional que impide a través de su artículo 12 algo como el Petro, que supuestamente se le den garantía, petróleo, diamantes, lo que sea, todo lo que ellos dicen, engañosamente, que respalda el Petro. Eso no es posible constitucionalmente. Lo prohíbe tanto el artículo 12 de la Constitución como el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos. Además es que la Constitución establece como moneda nacional el bolívar. No se puede sustituir la moneda oficial de Venezuela sin reformar la Constitución. O sea, hay muchas razones, aparte de las técnicas, pero nosotros lo que hicimos fue declarar lo que la Constitución dice. Eso es nulo constitucionalmente. Diputado, el pasado martes en la sesión se le aprobó un acuerdo para solicitar a la OEA que una sus esfuerzos a la lucha por lograr garantías electorales. La Asamblea Nacional piensa hacer esta misma solicitud ante otros organismos. ¿Qué gestión tiene planeada hacer la Asamblea Nacional para lograr esas garantías para poder tener un proceso comicial confiable? Bueno, una comunicación parecida le enviamos a la Organización Nacional, a la ONU, perdón, y a la OEA se la hicimos ahora porque se reúne el próximo miércoles. Simplemente nosotros somos participacionistas, no somos abstencionistas. Creemos en la participación, pero en elecciones libres. Consideramos que la elección que está convocada es un simulacro y, por tanto, estamos luchando porque se creen condiciones para que todos los venezolanos podamos votar, confiando en el proceso, que es lo que no ocurre en estos momentos. De tal manera que eso se lo hemos hecho llegar a la ONU y a la OEA en el pronunciamiento del pasado martes. ¿Y todavía hay tiempo para que las Naciones Unidas venga a Venezuela, al menos a la elección como está el 20 de mayo? No se habla de una postergación, al menos hasta este momento. Hasta ahora la única posibilidad que existe es de que venga, y lo están evaluando, una comisión exploratoria, a ver si hay condiciones para ello. Evidentemente se van a encontrar con condiciones no hay, y mucho menos tiempo. Nosotros lo que queremos es que haya unas elecciones libres en Venezuela para que el pueblo se exprese. Ahora, en un proceso donde todavía se mantienen los mismos que de acuerdo a Marmati le metieron por lo menos 1 millón de votos a las máquinas, o los mismos que alteraron el resultado electoral del Estado de Bolívar cuando eligió a Andrés Velázquez, yo creo que no tenemos razones para confiar en que sea un proceso transparente. Usted como presidente de la Asamblea, pero también de Un Nuevo Tiempo, ¿harían un llamado a Henry Falcón para que reconsidere su participación en este proceso? ¿Está por comenzar la campaña? Sí, nosotros consideramos que la buena fe de propio Henry Falcón o de quienes están con él, debe tener un límite, y es precisamente medir
si existen condiciones para que haya un proceso transparente y libre. Creo que en estas condiciones no es conveniente participar, que ellos deben estudiar muy bien la situación, porque corren el riesgo de que si a través de su participación se medio legitima un proceso que lo que hace es reelegir a las causas de la crisis, ellos corren el riesgo de que se responsabilicen por esa conducta. De tal manera que yo simplemente a Henry Falcón, por quien tengo consideración personal, le hago un llamado a la reflexión, a que analice muy bien la situación, porque en mi criterio, y creo que el criterio de la mayoría de los venezolanos, no hay condiciones para unas elecciones libres en Venezuela. No podemos hablar de participación si no hay elecciones libres. Se participa en elecciones libres. Para nosotros esa no es una elección libre y por tanto, por eso ratificamos que no estamos en una posición abstencionista, somos participacionistas, pero queremos que haya unas elecciones libres para que todos podamos participar confiados en que los resultados se van a respetar en las exactas finales de lo que allí ocurra. Se está hablando de Henry Falcón, pero tampoco han tenido acercamiento con los otros candidatos, como Javier Bertucci, entre otros. Bueno, no sé, especialmente con Henry Falcón siempre ha habido una buena relación y esperamos que se mantenga, especialmente para pedirle que reflexione sobre su posición actual, porque creemos que no es la que más conviene a los efectos del objetivo del cambio político, que es lo que quiere el pueblo de Venezuela. Los problemas que está sufriendo el pueblo de Venezuela no se pueden resolver si no hay un cambio político. Y si de alguna manera contribuimos, por confusión, por cualquier razón, a que se le dé algún carácter semilegítimo a una elección que lo que va es a mantener en el poder a la causa de la crisis, nosotros creemos que debe reflexionar tanto Henry Falcón como quienes lo acompañan sobre la posición que tienen en estos momentos. El miércoles próximo va a haber participación de algún diputado o representación de la Asamblea en esa reunión de la OEA. No, no está previsto hasta ahora. Nosotros simplemente enviamos lo que aprobamos el martes, que ustedes pues conocen. Bien, palabras de Omar Barbosa, quien es el presidente del Parlamento venezolano, refiriéndose no solamente a este proceso de modernización y que se está adelantando conjuntamente con una fundación británica y por supuesto en alianza con la representación diplomática de Gran Bretaña acá en Venezuela, sino también al tema con Perú. Ha asegurado que en el caso de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú no va a afectar, digamos, la política exterior hacia Venezuela. Es un país que por supuesto ha recibido gran cantidad de venezolanos, continúa recibiendo a gran cantidad de venezolanos en esa nación suramericana y que eso por supuesto va a seguir profundizándose en relación más allá de la crisis política que actualmente está atravesando esta nación suramericana. Se va a mantener el trabajo que viene realizando el Parlamento venezolano, que a través de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, conjuntamente con otras comisiones, están analizando el tema de las personas que se han ido con una condición de migrantes especial para que por supuesto el gobierno de Perú, con el apoyo de la Asamblea Nacional, se le brinde a través de una base de datos que está creando el Parlamento venezolano conjuntamente con los familiares que se quedan acá en Venezuela, para que se les genere por supuesto las mejores condiciones a estos venezolanos que están en esos países y puedan asentarse laboralmente y de alguna manera migratoriamente, legalmente en esos países. Se mantiene por supuesto también la presión que ejerce la institucionalidad que se representa a través de la Asamblea Nacional ante los organismos internacionales, todo esto ante el panorama electoral, que al parecer no va a haber una postergación de fecha, al menos no se ha visto la intención por parte del Consejo Nacional Electoral de postergar la fecha del 20 de mayo, aunque ya diferentes organizaciones no gubernamentales, inclusive tanto la OEA como las Naciones Unidas, han dicho que las condiciones para llevar adelante una elección de carácter presidencial están bastante cuestionadas, al menos lo que se interpreta por parte de estos organismos multilaterales y hemisféricos. Se va a estar realizando la presión necesaria por parte de la Asamblea Nacional, así lo ha dicho su presidente Omar Barbosa, para que hayan condiciones claras que permita a todos los sectores del país participar en condiciones de igualdad ante una elección de carácter presidencial tal y como está planteada por parte del Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.